Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este webinar. Primero voy a hacer una breve presentación para los que no estéis familiarizados con ARPO. ARPO es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón, que fue fundada a principios del 2010, así que creo que estamos de 10º aniversario y reúne a los diferentes miembros que intervienen en todo esto de la reparación de estructuras, desde proveedores de materiales, contratistas e ingenierías. Durante estos últimos 10 años de que existe ARPO, la asociación ha hecho un importante esfuerzo para fomentar eventos, webinars como el que hoy nos ocupa, publicaciones y demás formación un poco pues para divulgar o para promover el conocimiento del sector y la formación de los profesionales que lo integran. También muy brevemente voy a introducir el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja al que pertenezco, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por lo que he podido ver, yo creo que la mayoría de vosotros conocéis nuestro instituto. De todas maneras, he puesto la página web donde tenéis un montón de información. El instituto principalmente se divide en dos grandes departamentos de investigación, el de materiales y el de construcción, con un apoyo muy significativo de sus unidades técnicas, muy potentes en el sector de la construcción. También tiene una biblioteca pública en la que todo el mundo previo cita, me imagino, ahora no sé muy bien cuál será el mecanismo, pero puede ver toda la documentación que tiene la biblioteca del instituto. También tiene numerosas publicaciones y bueno, cualquiera que necesite más información puede hacerlo a través de su página web. Ahora sí, ya por fin vamos a empezar con la sesión. La sesión se titula Claves para evaluar la corrosión de armaduras en estructuras de hormigón armado. Siempre empezamos con la misma presentación. Yo creo que hoy estamos todos aquí y la asociación también está aquí porque yo creo que nos hemos dado todos cuenta que el hormigón y sobre todo el hormigón armado no es eterno. El punto de partida o que nos ha llevado a esto es pues, que muchas de las estructuras que ahora mismo presentan patologías y deben ser reparadas no están hechas bajo la normativa vigente. En estos últimos años hemos evolucionado mucho en todo el tema de durabilidad del hormigón armado e incluso algunas estructuras que se han proyectado con la normativa actual para 50 y 100 años de vida útil también presentan estas patologías mucho antes de lo que estaba previsto. Esto también se une a que la experiencia de estos últimos años nos ha demostrado que la durabilidad también de las reparaciones que se hacen en estas estructuras, que ya por sí no han durado todo lo que duraban, lo que deberían de durar, tampoco están aportando grandes vidas útiles extra a estas estructuras. Por tanto, pues el objetivo yo creo que de este webinar y de todos los webinars que lo van a seguir es un poco llevar un poco a ver, ¿no? Qué ha pasado y qué tenemos todos que aprender, y también nos incluimos los investigadores del Torroja para que esto pues poco a poco no vaya sucediendo. El deterioro del hormigón es múltiple. Hoy, como os he comentado, nos vamos a centrar en la corrosión de las armaduras, centrándonos básicamente pues, en el ataque por la carbonatación y el ataque por cloruros. Creo que en otros webinars se abordarán otro tipo de deterioros más asociados al hormigón que a la armadura. También creo que todas las charlas que engloban durabilidad o que engloban la palabra durabilidad y corrosión comienzan con el clima, porque si no conseguimos saber cuál es el clima real de la estructura que vamos a reparar, que la estructura que vamos a construir, siempre tendemos a equivocarnos en la selección de materiales, tanto en estructura nueva como en estructura que debe ser reparada. Siempre pues asociamos quizá un puente en Madrid a un ambiente de carbonatación y una estructura cercana al mar a un ambiente de cloruros, y eso no es así. De hecho, muchas de las patologías o las patologías más importantes que encontramos en Madrid son asociadas a los cloruros, que no son procedentes del mar, sino que principalmente son procedentes de las sales de deshielo que se emplean pues aquí y en Madrid o en muchas otras zonas
frías y que muchas veces cuando diseñamos esas estructuras no tenemos en cuenta. También es muy importante tener en cuenta si nuestra estructura no solo va a estar cerca del mar, sino va a estar cerca de una industria, si vamos a tener lluvias ácidas o algún tipo de agua residual que pueda afectar de una manera diferente a nuestra estructura. También es importante por eso el tipo de microclima, ¿no? Cómo diferentes elementos de una misma estructura están sometidos a diferentes ambientes, y por eso pues unos pueden estar en carrera de marea, otras estar en carbonatación con esas sales de deshielo, y cómo algunas zonas de la estructura, al estar en una orientación que recibe más vientos o más soleamiento, también tienen esos ciclos de humedad y secado que van a afectar de una manera muy directa a la durabilidad y por ende a los procesos de corrosión. Esto del hormigón armado es tan importante, o el armado trabaja tan bien cuando está embebido en el interior del hormigón, porque este le aporta una doble estabilidad, primero propiamente física, ¿no? Si tenemos un recubrimiento de X centímetros, cualquier tipo de agresivo que te vaya a generar esa corrosión debe caminar, debe difundir, debe migrar a través de los poros del interior del hormigón para alcanzar esa armadura, con lo cual pues tiene esa necesidad de penetrar que el hormigón debe de tender a impedir. Por otro lado, es la protección química. Ahora vamos a ver que esos compuestos en base cemento, ese cemento le va a otorgar al hormigón ese pH alcalino que le confiere que el armado embebido tenga una capa que vamos a llamar capa pasiva y que le hace muy estable en el interior del hormigón. Obviamente en 40 minutos no vamos a poder hablar de toda la electroquímica que engloba todos estos estudios, pero sí que me apetecía poner algunos nombres, y de hecho algunos van a aparecer a lo largo de la presentación para dar un poco un valor añadido a esto de la corrosión, donde hay que tener grandes conocimientos de electroquímica, obviamente de metalurgia, todo el tipo de transporte de materia y de la física y la química del hormigón armado. El deterioro del hormigón debido a la corrosión se genera principalmente por problemas de carbonatación, problemas de corrosión y, por último, corrosión bajo tensión. Aunque vamos a ver que los mecanismos son totalmente diferentes, en todos ellos existe una pérdida de sección, comienza la corrosión, se empiezan a generar esos óxidos alrededor, ¿no? Y la interfase hormigón-acero. Eso genera que parte del armado se comience a perder. Esos óxidos que se van formando ocupan un lugar o necesitan ocupar un espacio y generan esas tensiones internas de dentro para afuera que hacen que el hormigón comience a fisurar. Ese óxido necesita espacio, tensiona y rompe en forma de fisura al hormigón. Cuando esa pérdida de sección o esa formación de óxidos y también esa fisuración va en aumento y alcanza un cierto límite, lo que va a producir es una pérdida de adherencia. ¿Y eso en qué va a redundar? En que el acero y el hormigón van a dejar de trabajar solidariamente. Y por último, si ese cloruro principalmente, o si ese proceso de corrosión genera también fisuración en el propio armado, vamos a tener una fragilización, el armado va a dejar de trabajar y va a dar una rotura frágil que generalmente va a derivar puede derivar en colapsos de la estructura. Empezando por la carbonatación, y lo quiero decir porque algunas de las personas creen que la carbonatación es un problema asociado al hormigón. El hormigón no sufre por estar carbonatado en ningún momento, lo que sufre es la armadura embebida en un hormigón carbonatado. ¿Y por qué? Pues ya lo habíamos hablado, esta barrera física, esta alcalinidad que tiene el material en base cemento, nuestro mortero, nuestro hormigón, que está formado por porlandita y por hidróxidos que van a hacer que
tengamos esta alta alcalinidad y por tanto que se genere esa capa protectora. Si esta porlandita, estos hidróxidos en fase acuosa, y es muy importante porque si no hay presencia de agua no vamos a tener esa reacción y vamos a tener esa disolución. Entonces, si tenemos los productos del hormigón, si tenemos esa fase acuosa del hormigón y tenemos ese CO2 que está en el ambiente, que está pues, en todas las ciudades, sobre todas las más contaminadas, incluso esos ácidos, ¿no? Esas lluvias ácidas que también pueden aportar sulfatos, lo que vamos a tener es una formación de carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio va a disminuir drásticamente el pH de este hormigón que estaba recubriendo al acero. Primero va a hacerlo la parte superficial y poco a poco ese CO2 va a ir penetrando hasta que el pH del hormigón que rodea al acero, hasta que el hormigón que rodea al acero disminuye, se contamina, disminuye ese pH y se genera el proceso de carbonatación. Un proceso de carbonatación que, como podéis ver en la figura, un proceso de corrosión por carbonatación que, como podéis ver en la figura, es una corrosión bastante homogénea, ¿no? Normalmente, pues estos frentes de carbonatación son bastante homogéneos desde el exterior hasta el interior del recubrimiento hasta llegar a la armadura y generan una corrosión, eso, bastante homogénea. Y he puesto aquí un diagrama, se llama el diagrama de Purvé, y es para que veáis de una manera intuitiva cómo cuando nosotros estamos, ¿veis? Aquí en el eje X está el pH, y en el eje Y está el potencial que llamamos a circuito abierto, es decir, la diferencia de potencial entre nuestro armado y un electrodo de referencia, que vamos a estudiar un poquito más adelante y que normalmente las estructuras de hormigón armado se encuentran en este rango. Si nosotros estamos en estos pHs y estamos en estos rangos de potencial a circuito abierto, nosotros vamos a tener a nuestro acero embebido en el hormigón en un estado pasivo. ¿Qué pasa? Si ese pH disminuye a valores más ácidos, a valores más neutros, entramos directamente en la zona de corrosión. Este gráfico lo volveréis a ver, el diagrama de Purvé se volverá a estudiar cuando en el siguiente webinar Javier Sánchez os hable de la protección catódica, que es llevar simplemente nuestro potencial a circuito abierto a potenciales muy negativos para entrar en la zona de inmunidad. Pero eso no lo vamos a hablar ahora. Pasamos de la zona pasiva a la zona de corrosión simplemente por una modificación de ese pH del hormigón. Importante, ya lo habíamos comentado, el CO2 va a difundir a través de los poros del hormigón, se va a disolver en el agua y va a reaccionar con la porlandita para dar este carbonato cálcico. Cuando tenemos estructuras con muy baja humedad relativa, estructuras totalmente secas, ese CO2 va a poder difundir a través de los poros del hormigón, pero al no tener agua en el interior de los poros no se va a poder disolver y por lo tanto no vamos a poder o no se va a producir ese proceso de corrosión. En el caso de tener una estructura totalmente saturada, por ejemplo, totalmente sumergida o que está saturada porque está completamente los poros llenos de agua, ¿qué va a pasar? Que ese CO2 que está en fase gas no va a poder penetrar porque esos poros están saturados de agua y por lo tanto el propio agua del poro va a ejercer de barrera. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una humedad relativa no tan media, o sea, en cuanto tenemos en los poros no totalmente saturados, este CO2 sí que va a poder penetrar por aquellos poros que permitan, ¿no? Por aquellos poros que no estén en el 100% saturados, va a encontrar ese agua en los poros que sí que tienen agua o en el propio poro que aún tiene un poquito de agua, se va a disolver y ya por fin va a reaccionar con la porlandita cercana. Por lo tanto, los procesos de carbonatación se aceleran o se dan más frecuentemente en atmósferas con humedades relativas o en estructuras que se encuentran en humedades relativas en torno al 50-85%, que es donde más
capacidad tiene de difundir, disolver y reaccionar. Simplemente os pongo, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo puedo saber? Eso lo vamos a ver también posteriormente, que mi estructura, que mi probeta, que mi ensayo está carbonatado. Pues lo vamos a hacer a través de tinciones. Actualmente se utiliza la disolución de fenoctaleína, también sabemos ya que es cancerígena y que se va a dejar de utilizar y que vamos a poner otros indicadores. Pero bueno, independientemente del color del indicador, todos ellos mostrarán que a pHs más bajos de 8 no vamos a tener ninguna tinción, toda nuestra probeta está carbonatada. Cuando los pH son superiores a 9,5, 10, vamos a tener una coloración muy potente, es decir, nuestra estructura, nuestra probeta no ha empezado ese proceso de carbonatación, y va a haber unos rangos para los cuales vamos a obtener una tinción, pero mucho menos fuerte, mucho más clarita. Eso es que el proceso de carbonatación en nuestra estructura ha comenzado. La corrosión por cloruros es totalmente diferente a la corrosión por carbonatación. En este caso va a ser el propio cloruro el que haga roturas locales de esa capa pasiva que habíamos dicho que se formaba cuando estaba embebida en el hormigón. En este caso, el origen pues ya no es atmosférico, como puede ser el CO2, sino que es marino. También hemos puesto sales de deshielo, muy importante, porque de verdad que en zonas exteriores a las zonas de costa hay muchas estructuras en las que no se ha tenido en cuenta estas sales de deshielo y que sobre todo en la zona norte de España pues se utiliza muy frecuentemente. Y también pueden estar adicionadas en los áridos porque los hemos regado con agua que no estaban del todo potable o que también aún tenía ciertos cloruros, en algunas adiciones, en algunos aditivos. También, pues, ¿por qué no? Puede estar en los mercados, en la zona de pescadería de los mercados, pues hay muchos problemas de corrosión por cloruros independientemente de dónde esté ese mercado. También lo tiene en cuenta la EHE, no es lo mismo tener una estructura sumergida, 100% sumergida, como pueden ser algunas zonas, ¿no?, de las offshore o de las propias cimentaciones de los puentes que están directamente en el mar, las carreras de marea, cómo va a influir ese tema del secado, humectado, que habíamos visto anteriormente, cuando habíamos visto los ambientes de la EHE. Y también esa zona aérea. Cada una de ellas va a necesitar un dimensionamiento y va a tener unas necesidades. En este caso, la humedad relativa de la estructura no es tan importante porque el cloruro va a entrar siempre en forma líquida, es decir, nosotros no vamos a tener en el interior de los poros del hormigón la sal de cloro, ¿no?, de cloruro de sodio, de otro tipo de cloruro, sino que ese cloruro se va a disolver en agua y va a penetrar en forma acuosa a través de los poros del hormigón. Aunque las sales de deshielo se echen en forma sólida, en forma de sal, pues al final siempre llueve, ese hielo se derrite y finalmente pues se encuentra ese aporte de agua que necesita ese cloro para difundir. En este caso, y también en este caso, los mecanismos de penetración van a ser muchísimo más complejos, no son tan sencillos como en el CO2, que hemos visto que son 3 mecanismos que, aunque en algunas ocasiones se superponen, están bastante bien definidos. En este caso van a influir la absorción, la permeabilidad, ¿no?, la propia presión que ese agua salina hace sobre la superficie del hormigón, y también la migración que mucha gente algunas veces no, en mi caso no hay migración porque no tengo ni corrientes vagabundas ni ningún tipo de protección catódica. La migración se establece en cuanto tenemos una pequeña picadura. Cada una de las picaduras que tenemos en nuestra armadura va a generar una micropila que se convertirá, pasado el tiempo o pasado esa propagación de la corrosión, en macropilas. Pero al final una pequeña micropila o cientos de micropilas en tu armado sí que va a generar campos eléctricos que influyen sobre la migración de los cloruros. Todos ellos
cómo intervienen unos u otros y cuáles son prioritarios depende mucho de los ambientes, de la porosidad, incluso de la propia distribución de los poros. Pero sin duda el más importante o el más estudiado o el que más se referencia en cualquier ecuación de vida útil o en cualquier sistema para conocer la vida útil de las estructuras está basado en el de la difusión. Luego he puesto un pequeño matiz porque va a ser importante de cara a todos los sistemas de reparación, y es que siempre en la EHE o en la normativa, incluso cuando hablamos nosotros, hablamos de cloruros totales, pero no todos los cloruros totales van a provocar el proceso de corrosión. Solo los cloruros libres son los que son capaces de penetrar a lo largo de la estructura para llegar a hacer estas roturas, estas pequeñas roturas de la capa pasiva del armado. Existen unos cloruros combinados unos cloruros que van a combinarse con los aluminatos para formar lo que se conoce como cloroaluminatos. Es decir, al tener cloruros totales estamos del lado de la seguridad, ¿no? Cuando decimos en la normativa que la concentración crítica para despasivar un armado pasivo, un armado una armadura de tipo pasiva es de 0,6% de cloruros en peso en cemento, lo estamos hablando en cloruros totales. No todo ese 0,6% ha dado lugar a esa corrosión, pero eso nos facilita estar del lado de la seguridad. ¿Por qué? Porque esta combinación depende mucho del tipo de cemento y depende también mucho de la cantidad de cloruros, puesto que estos cloruros libres y los cloruros combinados están en un perfecto equilibrio. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros hagamos el parcheo o hagamos una extracción electroquímica de cloruros en una estructura a reparar, es posible que extraigamos algunos cloruros y que algunos cloruros que estaban combinados se liberen, volviendo a generar ese proceso de corrosión. No es que la reparación no haya funcionado, sino que no hemos tenido en cuenta este pequeño matiz. Os hablaba, corrosión localizada en carbonatación era general, ¿no? Mucho más a lo largo de toda esa armadura, pero mucho menos profunda. Y en este caso, pues inducen, es una destrucción local de esa capa pasiva y pueden generar cosas como estas, ¿no? Que es diseccionan totalmente el armado y rompen totalmente ese armado, lo cual, sobre todo en estructuras pretensadas o posttensadas, puede dar lugar al colapso de la estructura, ¿no? Rompe de manera fulminante esos aceros que dejan de trabajar. Corrosión bajo tensión, este es un tema algo más, ¿no?, concreto, en el que no vamos a incidir demasiado. Generalmente la corrosión bajo tensión parte previamente de una corrosión por cloruros, ¿no? Eso que os decía, ¿no? Esas picaduras, esa penetración del cloruro en el propio armado, ya no tanto en el hormigón, sino en el propio armado, lo va a fisurar, lo va a debilitar y van a hacer que estos materiales se vuelvan frágiles. Van a romper sin deformación, con tensiones muchísimo más inferiores a las de la de fractura, y van a generar eso, van a dejar de trabajar y van a colapsar. En posttensado y en pretensado, donde ya la propia norma de la EHE te sugiere que la concentración mínima de cloruros disminuye a un 0,3%, porque ya se pone de manifiesto la influencia o lo que puede debilitar esos cloruros a las armaduras cuando están trabajando en tensión, y cómo puede influir en el colapso de la estructura. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Esta diapositiva está tomada pues de cómo prevenimos o cómo hacemos que una estructura nueva sea lo más durable posible. Y vosotros me diréis, ¿no? Pues estamos en reparación, no me importa mucho cómo se hagan, ¿no?, que sean durables las estructuras. De hecho, igual no me importa bastante poco porque yo reparo. Pero lo que sí que queremos ser muy conscientes, y a partir de estas últimas diapositivas voy a intentar trazarlo en paralelo, es que cualquier hormigón, mortero o sistema de reparación debe ir encaminado a lo de siempre.
que debe ir encaminado a una permeabilidad mínima y a una baja porosidad o a una baja interconexión entre los poros del hormigón para que estos agentes, ¿no?, agresivos pues vean como un laberinto en el que es muy difícil acceder a esa armadura, sobre todo en el caso de los cloruros. Y yo creo que podéis estar todos conmigo que estemos haciendo una estructura nueva o lo estemos reparando, los espesores de recubrimiento van a ser clave y que si esos espesores, porque la estructura se hizo en los años 60, debe haber un recrecido, ese sistema utilizado para el recrecido debe cumplir con esos recubrimientos imprescindibles que en los morteros o en los sistemas de reparación debemos seguir controlando el valor máximo de fisura, porque al final esas fisuras son caminos preferenciales o ejercen de caminos rápidos para que los agentes agresivos penetren no solo el cloruro y la carbonatación, sino los sulfatos u otros tipos de agentes agresivos que generan patologías no solo en la armadura, sino en el hormigón. Especial cuidado con las capas exteriores. Esto también lo podemos extrapolar a la reparación. Y los dos últimos puntos que se sugieren para una estructura nueva también se sugieren para una reparación, que son protección extra frente a las armaduras para evitar esa corrosión y disposición de recubrimientos protectores, esos hidrófugos, esos inhibidores, esas pinturas anticarbonatación que lo único que sugieren es impedir, ¿no?, que ese agente agresivo se encuentre con una y otra barrera que no le haga posible ni llegar al mortero base, a ese mortero, a ese hormigón que le está dando la alcalinidad a la armadura, ni que tampoco le permita penetrar al cloruro. Y lo vamos a conseguir, independientemente de lo que utilicemos, siempre igual, con bajas relaciones agua-cemento. Cuando hablamos de bajas relaciones agua-cemento, yo siempre hago hincapié en que el cemento necesita agua para trabajar. Es decir, bajas relaciones agua-cemento, pero lo suficiente... Ahí me estoy quedando, un momento, perdonad, que me estoy quedando sin batería. Creía tener todo... Ya, perdonad. Y una baja relación agua-cemento, es importante lo que os comentaba, que esa relación agua-cemento no sea todo lo baja como que para que parte del cemento se quede sin ese agua que necesita para hidratarse y para trabajar como un sólido en base cemento. Compacidad idónea, ya sé que todos vosotros aquí conocéis todos los aditivos habidos y por haber para que los hormigones sean trabajables incluso con relaciones agua-cemento bajas, pero eso, el cemento necesita agua para trabajar y el mortero, el hormigón o nuestro sistema necesita agua para trabajar, para poder ser puesto en obra de una manera que evitemos, pues al final, porosidades altas y que sea permeable. Y también todo tiene que ser bien hidratado y todo tiene que tener una puesta en obra lo más correcta posible para evitar, pues, problemas de curado que al final volvemos otra vez a todo el tipo de fisuración. ¿Cómo vamos a demostrar que nuestra reparación, que nuestro mortero, que nuestro sistema, que nuestro hormigón, llámale como quieras, es bueno? Que oye, pues esto es 10 veces o 5 veces más caro que lo otro, pero es porque es muchísimo mejor. Y yo creo que todo tiene que ir por ahí, ¿no? Por el uso de normativas o de ensayos que demuestren que unos sistemas son mejores que otros y lo tienen que hacer, pues, tanto utilizando normativas que son objeto directamente para el hormigón, pero que se pueden extrapolar de manera muy sencilla a los sistemas de reparación, como la propia normativa que se enfoca únicamente para los sistemas de reparación. El know-how en estos últimos 15 años que yo llevo trabajando en el instituto ha evolucionado tremendamente. Lo ha hecho a través ya de normativa española, pero también por normativa europea, y ahora mismo pues podemos ensayar tanto en estado natural como en ensayos acelerados, por si queremos esa información muchísimo más rápido, nuestros sistemas
tanto en resistencia a la carbonatación como resistencia a cloruros. Los vamos a exponer a diferentes medios de carbonatación o a diferentes ambientes de cloruros y al final lo que vamos a obtener es esos, ¿no? Esos parámetros tan importantes que nos encantan una y otra vez meter en modelos de vida útil, pero que al final sí que nos van a dar una idea de cuánto mejor es mi sistema respecto a otro sistema. Y eso es bueno para el cliente al que le voy a vender porque esto cuesta lo que cuesta, y también es bueno para mí porque sé qué estoy vendiendo y cuánto de bueno es la reparación que yo te estoy ofreciendo, ¿no? Conocemos pues a través de estos ensayos velocidades de carbonatación en nuestros sistemas o coeficientes de difusión de cloruro a través de estos ensayos. ¿Eso qué nos puede permitir? Pues tener gráficas como estas del ejemplo, que si yo tengo un sistema referencia X, tengo una velocidad de difusión del cloruro en torno a 6 por 10 elevado a la menos 12 metros cuadrados segundo, y que si yo de repente le pongo un inhibidor o un hidrófugo que tapa poros, obviamente a ese cloruro le va a ser más difícil atravesar esos poros del hormigón para generar esa picadura, con lo cual los coeficientes de difusión de ese cloruro, la velocidad con la que entra ese cloruro a través del recubrimiento se ve gratamente mejorado, ¿no? Desciende pues con mucha importancia. Os he puesto alguna normativa extra, hay millones de normativas y cada una tiene sus peculiaridades y debéis encontrar la que es propia para vuestro sistema o por vuestro objetivo. Os invito a participar en los comités de normalización nacionales, tanto el SC10 relacionado directamente con la durabilidad del hormigón armado o el SC7 más enfocado en la reparación. Todo ello pues es ¿no? Se transmite en forma espejo a los comités europeos para avanzar pues, en todas las necesidades que tenemos en estos términos. Ya tenemos un hormigón, tenemos un sistema de reparación buenísimo, enfocado, ¿no? A lo bueno que es nuestro mortero, nuestro hormigón, nuestros sistemas hidrófugos, nuestras pinturas, pero ¿qué pasa con la corrosión? ¿Cómo puedo saber yo de corrosión? Pues si queremos también hacer ensayos que pasen por medir corrosión, podemos hacerlos pues con un simple voltímetro. La corrosión no es tan complicada, sobre todo cuando no la queremos cuantificar, y podemos medir los potenciales que llamamos de corrosión, que son los potenciales a circuito abierto. Para ello necesitamos un electrodo de referencia. Nosotros en laboratorio utilizamos el de plata, cloruro de plata, que son electrodos muy estables, y en obra se utilizan de cobre, sulfato de cobre, o los de manganeso, óxido de manganeso, que son más robustos. Cogemos nuestro electrodo de referencia, lo ponemos en nuestra probeta que vamos a estudiar o en nuestra estructura que vamos a estudiar. Cogemos nuestro electrodo de trabajo, que en nuestro caso va a ser la armadura de la que queremos saber cuánta corrosión tiene. Vamos a coger el voltímetro y con esa ayuda, ¿no? Aquí veis también en esta imagen, y con el voltímetro vamos a conocer ese potencial a circuito abierto. Os pongo también la normativa, y esa diferencia de potencial entre mi electrodo de referencia y el electrodo de trabajo, que en nuestro caso va a ser el acero, nos va a dar el nivel de corrosión. Nuestro acero está más bien pasivo, nuestra estructura se está activando, nuestra estructura está muy activa. Tenemos un grave problema de corrosión. ¿Que queremos cuantificar? ¿Que queremos saber eso de la velocidad de corrosión? Pues eso ya se nos complica un poco más. En este caso, si queremos hacer los ensayos en laboratorio, ya necesitamos una cosa que se llama sistema de triple electrodo. Es decir, no solo necesitamos el electrodo de referencia y ese electrodo de trabajo o ese acero de estudio, sino que necesitamos un contraelectrodo o una malla de inox que vamos a poner en toda la superficie de la probeta estudiada. Y ya no necesitamos un voltímetro, y lo siento por la foto, porque está un poco así, pero no hemos podido ir a los laboratorios. Ya necesitamos un señor potenciostato conectado a un ordenador, y necesitamos una jaula de Faraday, necesitamos eliminar todas esas corrientes que nos pueden perturbar nuestra medida de velocidad de corrosión.
Bueno, pues ya tenemos, venga, hemos hecho el esfuerzo y ya tenemos nuestro potenciostato, nuestra jala de Faraday y nuestro ensayo con este triple electrodo. ¿Cómo obtenemos esa velocidad de corrosión? Bueno, pues inicialmente, ante esa velocidad de corrosión, ahora vamos a ver que la obtenemos por una cosa que se llama resistencia a la polarización y una ecuación que seguro que muchos de vosotros habéis visto, que es la famosa ecuación de Sterry-Gary. Pero bueno, esta ecuación o viene derivada primero de que cuando se hacían pulsos potenciostáticos y pulsos galvanostáticos, pues estos ensayos eran destructivos. Cada ensayito que hacíamos en el acero nos cargábamos el acero y entonces esto no nos permitía conocer cómo evolucionaba un único acero a lo largo del tiempo, no nos permitía ver lo que nosotros llamamos como tiempo de propagación de la corrosión. Por tanto, pues fuimos a lo que se conoce como curvas de polarización. A través de esas curvas de polarización catódica y anódica se pueden establecer lo que llamamos como pendientes de Tafel. Yo la verdad es que tuve muy buena suerte porque cuando entré en el instituto hace 15 años, Carmen Andrade, que es con la que he trabajado durante los primeros años, me sugirió un interlaboratorio que me encantó y a la que le estoy muy agradecida. Obviamente no solo por todo lo que me ha enseñado, sino también por este interlaboratorio. Hicimos, lo que os digo, ensayos potenciostáticos y ensayos galvanostáticos para ver qué armaduras estaban corroyendo e hicimos todas estas pendientes de Tafel para ver, hicimos todas estas, curvas de polarización para obtener estas pendientes de Tafel. Estas pendientes de Tafel que vais a ver aquí, que se hicieron en diferentes tipos de hormigones con diferentes adiciones y diferentes tipos de cemento. Y en todos ellos se observó efectivamente que esta beta tan famosa y la que muchos de nosotros siempre decimos 26 sale de aquí, sale de que alguien se ha currado millones de curvas de polarización, ha sacado millones de pendientes de Tafel y sabemos ahora mismo que los aceros embebidos en el hormigón tienen unas pendientes de Tafel que normalmente se centran entre 13 y 52, pero que están bastante cercanas a esos 26 que nosotros ponemos para este beta y que relacionan esa famosa velocidad de corrosión con esa resistencia a la polarización. Esta sería nuestra beta y esa sería esta resistencia a la polarización. Esa resistencia a la polarización, que este potenciostato que os mostraba antes, tan chulo y tan potente que tenemos, lo hace como lo hace. Pues lo hace haciendo un pequeño barrido muy puntual, no de 24 horas como habíamos visto, como habíamos visto aquí. Es una medida muy rápida que mueve ese potencial a circuito abierto de 10 milivoltios arriba y 10 milivoltios abajo y que capta esa respuesta en intensidad. Esa pendiente es la que conocemos como RP o resistencia a la polarización. Pero luego esta ecuación tiene aparte ese área que lo que viene dado va a ser por ese área que está en contacto con nuestra armadura, que en este caso la podemos cuantificar porque tenemos un acero embebido en una probeta en un medio finito, pero que cuando vamos con los equipos G-Core o con los equipos de salida a obra es muchísimo más complicado porque en ese caso la estructura es un medio semi-infinito donde no es posible acotar el acero en contacto directo con ese hormigón. Aparte, bueno, voy a ir un poco más rápido porque creo que voy ya fatal de tiempo como siempre. Aparte, pues el hecho de poder medir esta velocidad de corrosión a lo largo del tiempo nos va a dar que el área debajo de la curva va a ser esa pérdida de sección de acero que estamos perdiendo con el tiempo y que ya habíamos dicho que era uno de los primeros principios por el cual se inicia la corrosión, y luego se pierde esa sección y esos óxidos empiezan a dar la fisuración. Y luego en el interlaboratorio también pude comprobar, ¿no?, con estos ojitos, que todo lo estudiado a nivel electroquímico coincidía perfectamente con las pérdidas gravimétricas, es decir, los aceros que habíamos embebido y que habíamos estudiado electroquímicamente, los habíamos pensado antes y después del experimento y esas pérdidas habían sido
totalmente iguales, ¿no? Eran semejantes. Por lo tanto, validamos otra vez y lo hacemos bastantes veces en el instituto para, bueno, un poco para refrescarnos y para seguir, ¿no? Un poco creyendo en esto de la electroquímica y verificando una vez más que todo lo físico pues está asociado a todo lo electroquímico. ¿Cómo transferimos esto a la estructura? Pues esto ya me lo habéis oído decir muchas veces. Yo creo que esta charla la he dado en los últimos 5 años un montón de veces, pero aún cada día nos preguntan, voy a reparar una estructura y no sé qué le pasa. Eso no es posible. Si no sabes qué le pasa, no puedes reparar bien una estructura, igual que el médico no me puede arreglar bien la rodilla si no sabe cómo me la he roto. Y eso es así. Y no podemos llamar diciendo que tengo un problema de corrosión porque no tengo corruga en el acero. Tu estructura es de los años 60, igual el acero era liso. ¿Has comprobado que hay cloruros? ¿Has comprobado que hay carbonatación? ¿Has comprobado que hay otra patología? Por favor, aunque solo sea estos 2 minutos de este webinar, no podemos reparar, no podemos intervenir sin saber qué nos pasa. Y eso es lo importante. Y ya todo lo demás que cuente es un poco menos importante. Nos vamos a centrar en la 1504/9 de cómo vamos a gestionar o cómo intervienen las fases de proyecto para una correcta reparación. Y aparte vamos a trabajar un poco más lo que es la estrategia de gestión. Yo ahora me voy a centrar en la información relativa a la estructura y en los procesos de evaluación, y el siguiente webinar que ya os he comentado que va a dar Javier Sánchez, pues ya es todo lo demás. Venga, vamos a ir rápido. Recopilar, revisar toda la información, porque no es lo mismo que yo, si me he roto la rodilla, no es lo mismo que yo sea Messi, que haya salido en el confinamiento por primera vez a hacer deporte o que tenga obesidad. Pues obviamente son 3 situaciones diferentes donde hay que actuar de manera diferente. Necesitamos saber si tenemos 20 años o si tenemos 50, tenemos que saber si ya se ha reparado, si se ha mantenido la estructura, si hay algún plan de mantenimiento, etcétera. Tenemos que saber qué le pasa a nuestra estructura. Y uno de los pasos fundamentales, y ya hemos dicho que no hay corrosión sin agua, no sé si lo he dicho bien, que para haber corrosión tiene que haber agua. Necesitamos analizar todas las aguas que en algún momento puedan estar en contacto con la estructura. Aguas de lluvia, que a lo mejor son lluvias ácidas, aguas freáticas procedentes del mar, de la ría, aguas de tipo industrial. ¿Cómo es el agua que hay en el interior de los poros del hormigón y de qué está compuesta? Siguiente, carbonatación. Si tenemos corrosión por carbonatación, tendremos que hacer un ensayo de carbonatación. A nadie se le ocurre decir que tiene rota la rodilla si no se ha hecho una radiografía. Vamos a la estructura, rociamos con fenolftaleína o el sustituto que no es cancerígeno y vemos cuál es nuestro recubrimiento carbonatado. Si ya ha llegado a la armadura, pues aquí no ha llegado a la armadura. De momento tenemos solo 1 centímetro de carbonatación, pues aún no tenemos corrosión. Estamos en el tiempo de iniciación, no hemos llegado ni al tiempo de iniciación de la corrosión y estamos muy lejos del de propagación. No es lo mismo que si esto no se hubiese teñido y entonces ya no habría alcalinidad y por lo tanto ya habría un proceso de corrosión activo. Lo mismo, presencia de cloruros y de sulfatos, porque no es lo mismo tener un 0,1% de cloruros en el hormigón que tener un 1% de cloruros en peso de cemento en el hormigón, sobre todo porque los inhibidores no son para todo, sino que tienen unos marcadores y solo valen para unas condiciones determinadas, porque no es lo mismo tener toda la estructura contaminada de manera homogénea por cloruros, que a lo mejor es que algún material utilizado en el cloruro, en el hormigón o en el mortero ya venía contaminado, que ver un perfil de penetración de cloruros que nos va a decir de dónde y cómo está penetrando ese cloruro. Lo vamos a determinar de manera potenciométrica, no le voy a hacer spoiler a Javier, pero él les va a contar un método nuevo que hemos desarrollado en el grupo de investigación para medir cloruros directamente en obra y muy importante también en temas de sulfatos que también contribuyen pues a toda la fisuración y degradación del hormigón y por lo tanto va a permitir la penetración de este cloro o este CO2 a través de estas fisuras.
Y si hay que hacer algún análisis microestructural, pues se hace, porque si creemos que hay carbonatación o hay cloruros y solo nos centramos en eso y luego resulta que lo que teníamos era fisuración por árido álcali que ha permitido que esos cloruros, esa carbonatación, entren muchísimo más rápido, generando un proceso de carbonatación, de corrosión muchísimo más acelerado, y solo resolvemos el problema de corrosión, pero no el de árido álcali que me ha generado la fisura, pues no hemos hecho nada. Conocemos todo. Y luego, pues obviamente hacemos una inspección visual muy exhaustiva, tamaño de fisura, aquí está más degradado, aquí no, pues eso ya nos da indicio de por dónde puede ir la patología. Medidas de ultrasonido, que también nos dan una idea bastante importante de cómo de bueno es nuestro hormigón o cómo de bueno, o cómo de bien, ¿no?, ha sobrevivido al paso del tiempo. Y por supuesto, pues medidas de velocidad de corrosión que hacemos desde el instituto, que siguiendo pues los pasos que anteriormente os he dicho. Y las medidas de resistividad al hormigón, que ahora mismo están muy de moda. Ya os he dicho que sin agua no hay corrosión, por lo tanto, si la resistividad es muy alta, da una idea de que los poros del hormigón no tienen agua, pues eso sería también un indicativo de que nuestra estructura puede estar contaminada por cloruros, puede tener un descenso, un pequeño descenso, ¿no?, una pequeña penetración de ese CO2, pero el proceso de cloruros no está activo. Por lo tanto, también un sistema muy sencillito, ¿vale? Y cuando digo velocidad de corrosión, pues también puede ser potencial de corrosión con un voltímetro, como os he contado anteriormente. Con todo esto, y me gusta mucho también explicar esto porque fue un trabajo preciosísimo, con todo esto vamos a tener un índice de corrosión, vamos a saber pues que tengo 5 elementos en la parte derecha del puente que están muy corroídos, un tablero que está muchísimo mejor y que no tiene problemas de corrosión, o que voy a tener una parte de la estructura mejor que otra, y esa me va a permitir primero ver si tengo dos patologías diferentes o tengo dos velocidades de degradación diferentes y por tanto tengo que emplear dos sistemas de reparación diferentes. Si la estructura necesita, ¿no?, porque está toda muy degradada, un sistema muy potente de protección catódica, o puede ir un parcheo con un hidrófugo, nos va a dar una perspectiva técnica de cuánto de deteriorada por problemas de corrosión está nuestra estructura, y nos va a matizar cloruros, carbonatación, si ha sido de dentro para afuera, si ha sido contaminación de cloruros desde el interior en los materiales con los que fue hecha la estructura, y eso nos va a permitir pues tomar un montón de decisiones. Obviamente somos conscientes de que no solo se tienen que tener en cuenta los factores técnicos, que obviamente los factores económicos son muy importantes. Somos conscientes de que dependiendo de si hay posibilidad del corte del suministro en algunos tramos de la estructura, las reparaciones irán encaminadas por un lado o por otro, que los problemas medioambientales son importantísimos. Si trabajamos debajo de una ría con percebes, pues por el bien de todos nosotros no vamos a ponerles, no se nos tiene que caer el mortero de reparación a la ría. Los costes económicos de las medidas auxiliares, también muy importantes, y la urgencia de intervenir. Todo esto es muy, que os he contado, es muy bonito si tenemos tiempo, pero si el puente va a colapsar o tiene problemas realmente importantes, sí que hay que trabajar de la noche a la mañana, pero sobre todo sí que hay que saber lo que va a pasar, aunque sea ir a mínimos, ir a unos mínimos, aunque hay que intentar ir a máximos o medios. Y esto englobaría toda la estrategia y sabríamos, ¿no?, estaríamos en la evaluación de la estructura deteriorada. ¿Qué le pasa a mi estructura? Y también sabríamos cuánto de buenos a través de esos ensayos van a ser mis reparaciones de cara a demostrarle al cliente que sé lo que pasa y sé que mis métodos de reparación son buenos porque les hago unos ensayos de durabilidad. Y a partir de ahí ya acabo, porque el resto de opciones de reparación, mantenimiento y monitorización, muy importante en estructura nueva y en estructura reparada, en esto del paralelismo entre ambas ¿no?, situaciones, pues las va a dar en el próximo webinar Javier Sánchez.